Me faltó agregarle una cosita respecto a las motivaciones del sainete, porque si bien en general son burlas a las clases altas o, o episodios cómicos, en general los sainetes son de humor, son humorísticos entre los propios participantes, siempre dejan una moraleja, o sea, tratan de dejar ciertos sentimientos para que la gente quede pensando. O sea, no son cosas muy menores, sino que en general buscan dejar un mensaje. Y si vamos al sainete criollo, si volvemos al sainete criollo, tenemos que destacar dos figuras fundamentales en el sainete. Un uruguayo, Mauricio Pacheco, que si bien nació en Uruguay, nació en Montevideo, su obra la hizo en Buenos Aires, en Argentina. Y el otro, el más famoso, Bacareza, que ese fue el de los sainetes más conocidos. Pero vamos a empezar con Pacheco. Y yo se los voy a leer esto. Al despuntar del siglo XX, o sea, otra cosa que me olvidé decirle, que así como el sainete criollo, el sainete español duró hasta el siglo XX, como que en un comienzo del siglo XX empieza acá en el Río de la Plata y va a tener su fin en los años 60. O sea, que va a ser un periodo más corto el de la duración del sainete. Bueno, voy a volver a Pacheco. Al despuntar el siglo XX, comenzaron a difundirse las obras del autor que daría ya muestra acabada del sainete criollo, Carlos Mauricio Pacheco. Por supuesto, el tango no podía estar ausente en sus argumentos, ya que era milonguero y letrista. En el precursor de los disfrazados, que es uno de los sainetes que hizo en el 1906, aparecía el siguiente texto. Soy el mulato Padilla, bailarín de bute y soda. Soy el taquero más pierna para un tango quebrador. Cuando me enrosco a la mina, la hago girar y me estiro. Bailando en sus ojos miro todo mi orgullo y mi amor. Bueno, ahí tienen una parte del sainete ese que en realidad no era lo común. En general los sainetes, los primeros sainetes, porque ahora vamos a ver que hay dos épocas del sainete criollo, los primeros sainetes tienen que ver más con lo chabacano, con lo más, o sea, no es tan poético el argumento. En general son cosas mucho más sencillas. Otra obra de Pacheco, otra parte, este sainete se llamaba Pie Chico. Y dice así. A mí me llaman Pie Chico y soy de Montevideo. Está hablando por él. A mí me llaman Pie Chico y soy de Montevideo. Me he salido del cordón y vine a dar a San Telmo. Y decía así, a mí me llaman Pie Chico y soy de Montevideo, conmigo se purrea minga, soy del barrio del Cordón. O sea que a pesar de que su obra la hizo en Buenos Aires, nunca descreyó o nunca se olvidó de sus orígenes. Así que este Pacheco tiene varios sainetes, varios tangos conocidos. Por ejemplo, uno de los tangos que incluyó en su sainete fue Felicia, que allá decíamos en la clase que es un tango conocido, lo toca D'Arienzo, pero que no conocemos la letra. Y hoy justamente Telvina me mandó la letra de Felicia, me mandó un tango cantado, Felicia, pero que no tiene nada que ver porque en general es un tango instrumental. Pero el tango Felicia, a pesar de no ser muy escuchado y a pesar de no ser conocido, tiene
una letra muy interesante. Allá en la costa apartada, donde cantan las espumas, los misterios de las brumas y los secretos del mar, yo miraba los caprichos ondulantes de las olas, llorando mi pena a solas, mi consuelo era mirar. O sea, una letra muy sentimental. Como le decía recién, no era propia de la época. De cualquier manera, fueron varios los sainetes que hizo Pacheco. Ese que les nombré primero, ¿cómo se llamaba? Los disfrazados. Después música criolla, la romería, la ribera, una juerga. O sea, varios sainetes de Mauricio Pacheco. Y el otro sainetero famoso fue Vacarezza, Alberto Vacarezza. Sí, ya más famoso, el más famoso de todos. Aparte, sus obras no solamente fueron llevadas al teatro, sino que incluso se hicieron películas. Uno de los principales actores de esos sainetes o de esas películas fue nada menos que Luis Sandrini. Cuando yo les nombre los títulos, ustedes se van a dar cuenta que se van a acordar de que Sandrini intervino en esos sainetes. O intervino lo vimos por la televisión, o lo hemos visto en alguna oportunidad en el cine, o sea, son obras que representó Sandrini. Juancito de la Ribera, Tu cuna fue un conventillo, Cuando un pobre se divierte, esta me acuerdo bien que de Sandrini, Cortafierro, El conventillo de la Paloma, o sea, obras que además las cantó, por ejemplo, Tita Merelo, muchas de ellas. O sea, tangos que han quedado grabados, Padre Nuestro, La Copa del Olvido, el Poncho del Amor, El Carrerito. O sea, todas estas obras de alguna manera marcan una época y han dejado, o sea, han mostrado al tango en otro aspecto. Ya no es solamente el cantor, ya no es Gardel, ya no es solamente una orquesta, sino que ahora el género pasa a otra, o sea, mejor dicho, el tango pasa a otro ambiente. Yo les decía a ustedes que el tango criollo, el sainete criollo tiene dos etapas. Una primera, que es hasta el 1910, y a partir de ahí hasta el 60, que es cuando se deja de cantar el sainete o de actuar el sainete, ahí hay otra época. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el cabaret. O sea, la primera etapa es la etapa bien conventillo, la etapa de barrio, la etapa del malevo, del taita, o sea, la etapa más dura del tango. A partir del cabaret, el cabaret ya hemos dicho muchas veces qué importancia que tuvo en el tango, porque el cabaret da lugar a que los músicos se hagan profesionales, de que empiecen a tocar por determinado dinero, o sea que son profesionales y aparte son individuos de academia, ya no son simplemente intuitivos, sino que son gente de academia. Y a su vez el cabaret va a dar lugar a otro tipo de personajes, porque ya no esa gente del bajo, esa no puede entrar al cabaret. No puede entrar al cabaret porque hay que pagar, y hay que pagar muy bien. Entonces, esa gente ya no participa de esta etapa. Y los que sí participan son los niños bien, son las milonguitas, o sea, son las coperas, o sea, otro tipo de personajes que no aparecían en aquella época y que van a aparecer ahora. Y entonces los sainetes, a partir de 1910, tienen que ver con esta nueva modalidad, o sea, el cabaret. Y habría muchos sainetes para nombrar, pero yo simplemente les voy a mencionar uno que da lugar a un tango muy famoso, que se llama Los Dopados. Los Dopados, que es un sainete
de la época. Después va a cambiar el nombre, va a cambiar el título, porque se dan cuenta que con ese título seguramente no iba a funcionar mucho. La música era de Juan Carlos Cobián, la música se dejó como estaba, pero lo que se cambió fue la letra. El que le hizo la letra nueva fue Cadícamo, y en vez de Los Dopados se llamó Los Mareados, ese tango tan famoso que todos hemos escuchado. Pero originalmente era Los Dopados. Y Los Dopados, en su versión original, esperen un poquito que le voy a leer la versión original de Los Dopados. Dice así, en la original, no en la que hizo Cadícamo. Pobre pibe entre dos copas, pobre piba, entre dos copas tus amores han logrado, triste hazaña de un dopado que hoy festeja el cabaret. Ya no sufres, ya no sientes, el champán mató tu almita, y en tu pecho no palpita ni nostalgia ni tristeza por lo que fue. O sea, una letra que nada que ver con lo que hizo después Cadícamo. O sea, Cadícamo le dio, porque también la letra de Los Mareados tiene que ver con un lugar nocturno, con la bebida y todo lo demás, pero con otro tono, le da otro matiz. No tan diferente, pero ya no son Los Dopados, son Los Mareados. Bueno, y para finalizar, yo decía que el sainete tiene sus finales en los años 60. Y el sainete que cierra toda esta etapa tiene que ver con el tango del Ángel. El tango del Ángel, que si ustedes saben de tango o escucharon, es un tango de Piazzolla. O sea, que el último sainete va a entonar un tango de Piazzolla. Además, la letra del sainete mismo ya muestra el final del género. Dice así: crece el aleteo del tango, mientras el telón... Perdón, voy a empezar por acá. Sí, es así. Crece el aleteo del tango, mientras el telón cae definitivamente. O sea que el tango del Ángel fue el cierre de el sainete criollo. A pesar de que todavía hoy en día hay 2x3 aparece alguna compañía que hace algún sainete, pero muy de vez en cuando. Por suerte nosotros en el grupo, durante muchos años, estuvimos haciendo sainetes gracias a nuestra compañera Bergeré, Susana Bergeré, que fue la que hizo las letras, y los compañeros de música tango que hicieron los personajes. Y por suerte pudimos recordar y pudimos, por lo menos hasta ahora, hasta en la tanguería que hicimos ahora a mediados de año, se hizo un sainete. O sea, que a mí siempre me gustó y siempre le puse cariño al sainete. Bueno, y tratamos de no dejarlo morir. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Chao.